Bueno, los saludamos a Gonzalo Semilla. Él forma parte del CREVA, del Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca, Argentina. Así que, buenas tardes, Gonzalo. Julián Echande y Martín Horta te saludan de los estudios de CNN Radio Bahía Blanca FM 96.3. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien. ¿Ustedes? Bien. Bueno, muchas gracias por este contacto. Siempre es bueno hablar de economía, sobre todo con vos, que estás permanentemente con el estudio junto al CREVA. Y me parece que la pregunta inicial tiene que ver con esto de que hace algunos días nada más hizo relevamiento por parte de ustedes de la canasta básica, ¿no? Y sorprendió el número, porque realmente si vos te pones a pensar, si comparás ese número tan alto y ves los ingresos que tiene la familia, decís, ¿cuántas personas realmente en Bahía Blanca, vamos a puntualizar ahí, pueden llegar a cubrir la canasta básica? Y ya sea de alimentos y no alimentos. Bueno, eso me parece que es lo que primero podemos hablar. Bien, bueno, no hay ningún inconveniente y esto sí es verdad, como dicen ustedes, lo publicamos recientemente y lo que indica, nosotros mostramos dos indicadores: canasta básica alimentaria, que refleja lo que es línea de indigencia, es aquellas familias que tienen serios inconvenientes para poder alimentarse como corresponde, para poder nutrirse como corresponde, y lo que es canasta básica total refleja la línea de pobreza y son aquellas familias que tienen, digamos, la posibilidad de tener una mejor alimentación, pero también tienen acceso a otros servicios, vestimenta, salud, transporte. Y lo que nosotros medimos, y es lo que ustedes hacen referencia, es que durante el mes de noviembre tuvimos aumentos muy grandes, lo que es línea de indigencia 4,6%, y lo que es línea de pobreza 5,1%. Sí. Claramente muy por encima de lo que fue la inflación del mes de noviembre, que a nosotros nos arrojó 2,9%. Y esto no es una buena noticia. No es buena noticia tener 3% de inflación, no, menos que las canastas aumenten tanto, porque atrás de ese porcentaje que hablamos es ingreso familiar. ¿Y cuál es el ingreso de una familia de 4 integrantes? En el caso, para estar por encima de la pobreza, es casi 54.000 pesos mensuales. Es enorme. Y cuando uno lo ve, el acumulado, tenemos casi un 40% que aumentó la canasta básica total en lo que va del año. Es muchísimo. Sí, y yo me pongo, por eso en la introducción de la pregunta hacía referencia a que yo no sé cuántas familias tienen o perciben ese ingreso de mayor a 50.000 pesos. Y es por eso que también se vio, aumentó, debido a la pandemia aumentó la pobreza, aumentó el desempleo. Entonces, creo que la pandemia tiene mucho que ver con estos índices, ¿no, Gonzalo? Sí, a ver, la pandemia es algo inédito a nivel internacional. Una irrupción que nadie lo esperaba, por eso se le decía el cisne negro en su momento. Nadie lo esperaba y la probabilidad que ocurra en todo el mundo era prácticamente nula. Sin embargo, vino hace ya muchos meses que convivimos con la pandemia. Hay algunas vacunas dando vueltas, pero siempre con algún resquemor de si la aplicamos o no la aplicamos, cuánto sale, cuándo viene, cuántas dosis, pero claramente la irrupción de la pandemia afectó a la economía del mundo. Y les diría que el peor trimestre a nivel internacional y obviamente a nivel bahiense, a nivel Bahía, a nivel Argentina, fue el segundo trimestre. Ajá. Es decir, enero, febrero, marzo, que es el primer trimestre, cayó de lleno en lo que fue abril, mayo y junio, y sobre todo abril, que yo le llamo el apagón económico o la bajada de persiana prácticamente total. Entonces, cuando uno ve las curvas, la curva es una vertical hacia abajo, muy abrupta, y a medida que empezamos a pasar de fase, y empezaron a permitirse abrirse los comercios, se empezó a recuperar, pero muy lentamente. Y esto, la otra cuestión, ¿cuál es? Que la pandemia paralizó la economía y el gobierno, ¿qué intentó hacer en todo este tiempo? Compensar los efectos negativos de la pandemia inyectando muchísimo dinero en la economía, en el mercado. Y en su momento estaba la duda de, bueno, esto va a impactar en la inflación. Y si impacta en la inflación, impacta en las familias más vulnerables. Todavía yo le diría que no impactó de la manera que uno se imaginaba, porque este año vamos a estar terminando en alrededor de 32-35% de inflación. Uh-huh. Muy por debajo de lo que fue el año pasado, más de 20 puntos o 20 puntos porcentuales más bajo. Hay que mirar el año que viene a ver qué pasa. Bueno, Gonzalo, ¿cómo andás? Te saludo al aire oficialmente. Martín Horta te saluda. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto. No, por favor, el gusto siempre es nuestro. Ahí quería llegar. El año que viene, porque este año ya está, ya
llegamos los que pudimos llegar, toco madera por las dudas, todavía no terminó fin de año y ha pasado de todo este 2020. Así es. Pero el año que viene con la segunda ola, que ya está casi confirmada, y no estoy hablando de la segunda ola del mar, sino de la segunda ola de contagios, hablan de marzo a abril nuevamente volver a cerrar por la cantidad de contagios que pueden existir. Bueno, eso sí le tengo miedo, ahí sí le tengo miedo. ¿Por qué? Porque ya sería casi un año y un poquito, porque el verano no le tengo mucha fe, que levante un poco la economía, sin levantar la economía, casi no te digo muerta, pero sí moviéndose, dando pasos chiquitos. Sí, a ver, lo que decís vos es una gran preocupación, porque vos, imagínense ustedes que Europa, este año Europa, Estados Unidos, Asia, salvo China, las tasas de crecimiento van a ser negativas. En un año normal uno puede encontrar más de 200 países, 10, 15 o 20 países con tasa negativa, pero que salvo China y algún país más mediados, que la excepción sean 4 o 5, el resto caiga, es para dimensionar lo fuerte y el impacto fuerte que fue la pandemia. Y nosotros estamos como en esto de estar geográficamente tan alejados del norte en general, hace que tengamos más grado de respuesta. Sin embargo, no nos fue bien en esta cuarentena bastante extraña nuestra, pero sí estamos viendo que los europeos y los norteamericanos están teniendo esa segunda ola que estás diciendo vos, y algunos ya hablan de una tercera. Sí. Y yo creo que lo que nos salvaría a nosotros son las vacunas para todo el mundo, cosa que no va a ocurrir para marzo, porque nuestro comportamiento como sociedad es tan malo, les diría, como los países del norte. Porque, ¿por qué está el rebrote? Porque en realidad uno no acata las normas. Tal cual. Es verdad que uno, si acatara todo, se hunde el planeta y uno tiene que seguir trabajando. Pero después hay mucha gente que se fue de vacaciones, que salió a los bares, lo vimos. En nuestro invierno lo veíamos como los europeos, yo hablo de los europeos, pero también los norteamericanos, los asiáticos, salían libremente y ahora están pagando las consecuencias. Yo creo que nuestro comportamiento sociológico, social, va a ser similar. Entonces, va a ser bravo marzo con un rebrote, porque la economía, como vos bien decís, nos da para mucho más. Este año vamos a caer cerca de un 11%. El Producto Bruto es prácticamente similar a lo que fue 2001. Nos puede llegar a salvar un verano muy bueno, casi te diría brillante. En cuanto a demanda, movilidad... Claro, tal cual, pero no lo veo. Y no, porque no... A ver, cualquier indicador que vos veas de cualquier sector productivo, comercial, industrial, que vos compares desde junio, julio y lo que era abril, que es el apagón, todos te dan positivos. Nosotros tenemos que ver qué pasó antes de la pandemia o prepandemia. Bueno, todavía no estamos en algunos sectores recuperando prepandemia. Si encima volvemos a caer... y el año que viene se estima un crecimiento de un 4 o un 5% del Producto Bruto, que es un indicador muy bueno, pero no se olviden que este es el tercer año de caída del PBI. Claro. 2018, 2019, 2020. Gonzalo, en el mundo. Si uno acumula la caída, sí. Yo a veces suelo decir, es bravo lo que digo, pero estamos como que retrocedimos una década. Nos va a llevar quizá una década volver a encontrar un PBI de hace 2 o 3 años atrás. Ese es el título, Ese es el título. Entonces es muy bravo lo que nos está pasando y es lamentable. Y si el año que viene volvemos a fases hacia atrás, la única respuesta que yo veo, y que es lo que hacen los países europeos y Estados Unidos, es volver a inyectar liquidez en el mercado. Sí. Esto lo salva el sector público. Lo que pasa es que nuestra salud fiscal, financiera, está muy mala. Bueno, eso te iba a preguntar. Porque la única receta que tiene el gobierno nacional es... Bueno, imprimimos, claro. Emitimos. ¿Cuántos países del mundo hoy tienen la inflación que tiene Venezuela y que tiene Argentina? No, estamos muy lejos, estamos liderando. El tema es que la única respuesta... Acá Venezuela, Argentina se ubica entre los primeros 4 países con inflación. Sí, es que somos un país que lamentablemente hace 50, 60, 70 años que convivimos con la inflación. Somos un país que en general no creemos ni en nosotros mismos. Entonces también al no creer y también no creemos por justificadas razones y otras porque
no creemos. Nos han dado las razones también para no creer, ¿no? Y no creemos porque las políticas públicas no fueron las acordes, porque hay cambios de mando, y está bien que haya cambios de mando, pero los objetivos son contrarios. Uno cierra la economía, otro abre la economía, otro vende, otro compra, expropia, otro es más liberal, otro es más nacionalista, sustituye importaciones, otro hace acuerdos con el mundo. Entonces, no hay una línea que pase 15 años con 5 objetivos fundamentales: educación, ciencia y tecnología, salud, defensa, empleo, mantenimiento de nuestra moneda. Entonces, como hemos dado los argumentos para que eso no ocurra, el empresario, no digo todos, porque no me quiero pelear con los empresarios, pues los conozco, y hacen un esfuerzo enorme en estos momentos, también al tener un escenario de mucha incertidumbre, también hay cierta especulación. Entonces, si vos vas a tener una inflación del 35, pero esperás, pero a veces el por las dudas, y para poder cubrirte con cierta razón y fundamento, tus productos aumentan en 70 en un año, o un 20 en 5 días. Entonces, tampoco ayudamos, no nos ayudamos, ese es el problema. Aprovecho, ya nos pasamos de las noticias de Buenos Aires, de CNN Argentina, para preguntarte, en realidad ir cerrando, pero tampoco sirve echarse las culpas, ¿no? No. Porque esté quien esté, la culpa es del empresario. El empresario te dice, bueno, pero a mí no me dan certidumbre para decir que no te aumento las cosas. ¿Se entiende? O que no me da certidumbre, yo gano por acá. Claro. La famosa tajada que todos tenemos estamos buscando. Es lo que vos decís. Si nos ponemos a discutir eso, vamos a estar 3 décadas más. Está claramente que tiene que haber un cambio, y el cambio que todo el mundo, la población espera, es que provenga desde el gobierno. Y me